Lo que ahora me aplastaba no era la multitud ni el tamaño de los edificios, sino la eternidad sepultada bajo el empedrado, el hoyo abismal, devorador de imperios, pompas y vanidades, no tardaría en reposar para siempre. Está nuestro personaje en los últimos momentos, en la agonía, francamente, de su vida como tal, pero sobre todo de su construcción existencial, de todo lo que hizo en la vida, está parado frente a, es una metáfora, un agujero negro que se va a tragar todo. Y entonces hace el resumen de su existencia, hace su propio juicio y es lo que de alguna manera nos va a contar este trabajo el día de hoy, esta extraordinaria novela de un autor al que hemos recurrido mucho en este canal, pues porque es muy poderoso, es muy buen autor, es muy entretenido, maneja perfectamente las convenciones literarias, genera sus obras con una profunda belleza, tiene sin duda alguna un sostén espiritual y sobre todo que tiene muy claro en sus trabajos una historia a transmitirnos, que la pasemos muy bien mientras leemos sus textos, por más que nos duela, porque también es un autor que refleja profundamente con todas sus contradicciones, con todas sus violencias, con todas las barbaridades, un México que él desde el siglo XX y XXI se ha encargado de retratar magistralmente y que en el caso justo de hoy mismo lo vamos a retomar 200, 300 años antes y es brutal reconocer que en ese sentido, en un sentido espiritual, en un sentido sociológico, psicológico, filosófico, hemos avanzado muy poco como sociedad. Aquí están las bases, los cimientos de nuestro comportamiento ético actual. Si somos un país jodido, pobre, contradictorio, nefasto, etcétera, es justamente por estas improntas que se fueron quedando y que se han ido transmitiendo de generación tras generación. Bueno, se trata de El seductor de la patria. Es uno de los grandes libros que dio a conocer al maestrazo Enrique Serra. Te decía que aquí, bueno, aquí su literatura la hemos tratado muy bien porque a mí me encanta los textos de Serra, me parece muy divertido y de mucha profundidad, pero El seductor de la patria fue uno de los que se destacaron en términos de ventas y en términos de dar a conocer al mismísimo Serna, que por otro lado no ha sido maravillosamente bien tratado por el establishment literario y cultural de México, y sin embargo realmente a él ese sentido casi te puedo decir que lo tiene sin cuidado, él sigue produciendo su trabajo y nada, pues me parece que justo de eso se trata, una labor artística y una labor literaria. El maestro Enrique Serna nació el 11 de enero de 1959, así que actualmente nació en el DF, cuenta con 64 años. Y el texto que vamos a trabajar hoy se llama El seductor de la patria. Es una novela ficcionada, como básicamente tendría que ser, sostenida sin duda en hechos históricos y que en una entrevista que le vi al maestro Serna en YouTube, habla de que hay algunos huecos, los huecos que los historiadores no terminaron por encontrar y lo que a él mismo en su labor estética, en su labor de autor, le da para generar relativa fantasía y encontrar posibles respuestas, las pondrá. Entonces vamos a asistir a propiamente la vida de Santa Ana, esa figura tan contradictoria en el asunto nacional y él, como buen autor, no va a señalar una tendencia, él nos va a retratar una realidad donde sin duda ha agregado algunos elementos, pero todos a partir como de lo que los historiadores desdeñan un poco o no terminan por decir, en el afán de hacer la historia seguramente más interesante, más picante incluso como tal, muchísimo más humana para no generar ni una historia ni un repaso de bronce, ni una especie de melodrama relativamente barato donde hay personajes buenos, buenos y los malos, malos. No, vamos a ver personajes de carne y hueso, contradicciones brutales, pero aquí lo importante de este texto en particular, como algunos de otros que hemos trabajado de Serna y como muchos de la buena literatura, es que reflejan las contradicciones que terminan por ser el reflejo de nosotros mismos. No importa que esta historia esté basada hace algunos siglos atrás en México, como te decía hace un momento, la verdad es que nos sigue reflejando las contradicciones sociales, éticas, culturales que tenemos hasta hoy en día. La biografía, pues, de Antonio López de Santa Anna, el seductor
de la patria. Y bueno, ya marqué el primer párrafo, solo agregar que hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. De niño, a mí me gustan mucho los temas cuando arrancan desde la niñez porque venimos profundamente marcados a partir de esa etapa, dependiendo sobre todo, creo yo, de las carencias con las que nos quedamos atorados en la niñez, las que no terminaron por forjarnos un carácter, las que no terminaron por determinar una personalidad sana, entregada, equilibrada, etcétera, sino que hay deudas. Entonces, esas deudas, esos huecos básicamente cancelados o vacíos de amor van a ser llenados, ojalá el asunto fuera directamente por amor, sería bastante sano, van a ser llenados por pasiones, venganzas, revanchas, poder, prestigio, fama, al precio básicamente de lo que sea. Entonces dice este texto: de niño, la desventaja de tener el cabello crespo, crespo es chino pues, y la tez morena me obligó a mendigar el cariño de mis padres, cuyo efecto se concentraba en Manuel, su hermano, mi hermano menor, que había heredado los ojos azules y el pelo azafranado de mi madre. En un personaje de talla, históricamente, de una talla histórica de Antonio López de Santa Anna, la combinación de este texto entre presentarnos lo propiamente biográfico, psicológico, con sus andares históricos, lo nacional, lo político, etcétera, hace una mezcla muy clara, muy transparente de nuestro personaje. Sin duda habrá muchas circunstancias culturales, muchos elementos que tuvieron que ver con las decisiones que tomó este hombre históricamente hablando, pero también podemos encontrar que esas decisiones seguramente estuvieron muy contaminadas, muy sostenidas en profundas heridas como esta, de sentirse menos ante los ojos claros, ante los ojos azules de su propio hermano, y pero una cosa brutal, sentirse menos por sus propios padres. Eso al final de cuentas va a obligar, en términos del carácter, a este personaje a dar ese giro lleno de revancha, lleno de dolor, lleno de ira, con tal de satisfacer esas necesidades básicas puestas en una primera infancia. El don de mando, dice el texto, refiriéndose a palabras del propio Santa Ana, el don de mando no es innato en el hombre, se forja poco a poco, en el alma del humillado, primero como un berrinche contra el mundo, después como una fuerza desgobernada que es preciso encaminar hacia un objetivo para evitar que estalle por dentro. Define muy bien a un político, ¿no? ¿Qué sería un político? Estos políticos claro, que hacia afuera lo disfrazarán de vocación y de búsqueda de bienestar por el pueblo, y sin embargo, muy interiormente es muy probable que tengan una carencia y una necesidad de dominio, una necesidad de autodefinición, y esa la va a intentar satisfacer el poder. Y entonces aquí este hombre establece, para que no se quede solo como en un berrinche y me haga terminar en la cárcel o como un asesino, hay que buscarle un objetivo, hay que encaminarlo para que evitar que estalle por dentro, para evitar que me vuelva loco, para que evitar que me vuelva adicto, vicioso, etcétera. Claro, esta situación tóxica, pues propiamente en el interior, disfrazada de poder, disfrazada del bienestar con el cual se podría arrastrar a un pueblo cuando hay un insurgente, cuando hay un gobernante, cuando hay un caudillo, la palabra precisa que quería encontrar era esa, cuando hay un caudillo, la riqueza que provoca ese caudillo, el cambio, la transformación que genera ese caudillo va a beneficiar a toda la población, a todo el pueblo que siguió a ese caudillo. Sin duda es una especie pues de esto, de sube y baja, de retomar tiempos buenos, porque seguramente vendrán los tiempos de escasez. Ese poder, esa situación de saberse como por encima del resto de la sociedad, sabiendo que se vino de muy abajo, genera una visión bastante descompuesta de los elementos mentales. Empieza a ver la realidad, si no de manera psicótica, orgánica, pues a partir de una enfermedad, sí bastante distorsionada. Y entonces dice Santana: Napoleón Bonaparte
sentí que entre nosotros, entre Napoleón y Santana, existe un vínculo espiritual, una secreta afinidad remontada por encima de nuestras supuestas banderas. Él, podríamos decir entonces, que se creía el Napoleón de la patria, el Napoleón de México. Pero esto es una característica de este rango de descomposición interior que viene marcado por una infancia traumática seguramente, pero además se va adquiriendo poder, se va adquiriendo una situación para determinar batallas, acomodos de gente, poder, pues para el uso del poder que empieza a descomponerse y empieza a haber este delirio de grandeza. Perfectamente podríamos decir que es el delirio de grandeza es perfectamente proporcional a la necesidad de afecto, ¿no? O a la carencia de una personalidad sana, positiva, centrada, etcétera. Dice más adelante, estamos en medio de una revolución donde solo hay dos bandos, la plebe rencorosa y la gente de bien. Si esto fue como biografía de Santana en el 1700 y tantos, híjole, a mí cuando leía la novela lo tremendamente sorprendente es que hoy mismo, en el año 2023, nuestro presidente está hablando justamente de esta batalla. Tenemos 300 años, 3 siglos batallando con este asunto entre la plebe rencorosa y la gente de bien. Hoy se llamaría chairos contra fifíes o fifís contra chairos, pero la esencia sigue estando en la misma situación. Es una situación del país, es una situación humana, tiene solución. El asunto es que cuando menos entonces estamos teniendo los mismos resultados porque es muy probable que estemos siguiendo haciendo las mismas cosas. El papá, el papá le escribe, el papá de Santana le escribe una carta y le dice, ¿y aún sueñas con llegar a general? No quiero ni pensar lo que sería de este país si llegan a encumbrarse los truhanes de tu calaña, porque la infancia y después básicamente la adolescencia de Antonio López de Santana, según nos la cuenta Enrique Serna, fue absolutamente descompuesta. Era verdaderamente un patán, un gandalla, un aprovechado, casi sin una situación moral que lo sostuviera, ¿no? Un tipo que echaba para adelante y aplastaba, no importando a quién, que sentía, yo creo que sí, un psicópata en muchos sentidos, sentía placer, por ejemplo, de la derrota de su hermano o de su propia familia, sentía placer cuando podía humillar y pisotear, ya no digamos algún rival político, simplemente algún compañero de sus propias carreras, valía la pena eliminarlo y él se quedaba con esa sensación de poder, por otro lado, siempre insaciable. Entonces su propio padre dice, no quiero ni pensar lo que sería de este país si llegan a encumbrarse los truanes de tu calaña. Otro elemento importantísimo en la novela que nos señala el maestro Enrique Serna es que el ascenso de este poder, la búsqueda de esta escalada de poder estaba motivadísima para Antonio López de Santana en la posesión de mujeres. Él quería llegar a tener mejores posiciones sociales, militares, culturales, etcétera, políticas básicamente, por supuesto, no para satisfacer a la patria, no para generarla como un servicio, no para sacarla de la pobreza y eliminar muchísimas taras sociales que había, sino para poder alcanzar a esa dama, para poder estar al nivel de esa dama o por encima de esa dama y poder seducirla. Y seducirla era, pues, vamos, digo, acostarse con ella y después literalmente votarla, usarla para sus mismos fines políticos. Por eso creo que sí, al final de cuentas, en ese tiempo no teníamos esa concepción, pero hoy podríamos perfectamente determinar que este héroe patrio, este personaje de la patria, era un psicópata lastimado desde la niñez, pero además también sostenido en este sistema corrupto, sostenido en un sistema cuyas relaciones están basadas en la tranza, en el agandalle, en la fuerza física, en la traición, etcétera, etcétera. Pensé que la cadena de bribones quizá no tuviera principio ni fin. Vivimos en el imperio de la rapiña, justo lo que te decía, donde cada persona usaba a las otras como escalón o carnaza. Y esto sigue sucediendo. Depredador en pequeño, larva insignificante que se nutría con los restos de la casa mayor. Diríamos que hay dos tipos, no de políticos, de personas en México. El depredador en pequeño, que vamos por ahí andando viendo de qué nos alimentamos,
y una larva insignificante que sin ninguna duda se nutre de los restos de situaciones mayores. Nuestra economía en muchos sentidos sigue estando sostenida, voy a decirlo, como por las limosnas y por los trabajos nada, vamos, nada oficiales de venta de chucherías, de dulces, de cualquier cosa simple, de pequeños favores, de ahora subirse al transporte público a regar un poco de gel, de alcohol en las manos, de cantar en los camiones. Hay un mundo, hay un ejército de personas y hay mucha de esta situación económica cuando en este país la clase media recibimos ahí algunos golpes, ya no se diga la clase baja, sin ningún empacho. Yo no sé si incluso sea una salida digna. Nos ponemos a vender y a revender otras cosas, gelatinas, comida, se organizan tandas, se compran zapatos, en fin, hay una especie de economía informal muy poderosa, heredada desde estos tiempos e incluso antes en una situación que requeriría mayor profundidad económico, cultural, política, pero el maestro Carlos Fuentes, en una futura entrega que tendremos aquí del espejo enterrado, habla justo desde nuestras herencias españolas, ya venidas desde el imperio español que nos conquista, y también pues de nuestra propia herencia prehispánica, pues de nuestras situaciones indígenas, han generado este sostén de creencias económico-políticas que es el que nos sigue rigiendo al fin de cuentas. Y ahora debía jugarme la vida por un país sin futuro, que en el mejor de los casos nacería de rodillas. El país estaba, le toca a él la invasión de los Estados Unidos, las supuestas amenazas de guerra con los ingleses, con los franceses, todavía por ahí incluso con algunos sesgos ahí todavía de restos de situaciones españolas, pero sobre todo el imperio yanqui que estaba creciendo y estos dos nacimientos de estos vecinos, de esta situación tan complicada que es ser vecino del país más poderoso del mundo, dice Santana que seríamos un país sin futuro, que en el mejor de los casos naceríamos de rodillas, por toda una determinación que vale la pena leerla con cuidado en la narrativa novelística de Serna, de nuestras poblaciones, de nuestra población donde no sabemos ser solidarios, no somos hermanos, nos traicionamos, somos enemigos de todos, mientras los gringos hacen equipo, trabajan y ganan todos, nosotros somos muy individualistas, muy reservados, muy traidores, vendemos a nuestros propios hermanos, traicionamos con una facilidad asombrosa y eso sin duda alguna no nos permite fortalecernos. Durante mi breve estancia en Puebla comprobé que la independencia no afectaría los privilegios del clero ni de la milicia, menos aún las fortunas de las viejas familias criollas. La independencia, como 100 años después la revolución en México, fue simplemente darle una vuelta a la piel del animal, ¿no? Solo revolcarlo un poco y siguieron siendo los mismos elementos. En determinado momento se cambió relativamente la organización social, se cambiaron algunos personajes, pero básicamente sigue siendo, el dicho dice, sigue siendo la misma gata solo que revolcada. Carolina era la encarnación del viejo mundo, con todo su refinamiento y sus galas. Poseerla, en palabras de Antonio López de Santa Anna, significaba disfrutar de placeres desconocidos, despojarme de mis ataduras provincianas, la posesión de las mujeres, la posición sexual, posesión y posición sexual en aras de el crecimiento, en aras de escalar estos peldaños sociales, de despojarme de mis ataduras provincianas y reafirmar mi orgullo viril. Ese reafirmar el orgullo viril es que venía muy lastimado en términos psicológicos, en términos de niñez, con una seducción de altos vuelos, una especie de Don Juan, casi literal, en este caso desde la política, pero con una pobreza sólida, una solidez muy pobre, una solidez muy paupérrima en términos de su personalidad, ya no digamos, insisto, de una posibilidad de un servicio honesto. Este político, como muchos después de él, durante 300 años, han buscado esto, han buscado satisfacer sus heridas infantiles, han buscado llevar al poder a sus hermanos, a sus amigos, porque vienen
vienen profundamente dañados, vienen profundamente insatisfechos, llenos, en una brutal paradoja, llenos de carencias básicas. Por un momento abrigué la esperanza de que México llegara a convertirse en una gran potencia. Todo lo repugnante del país, todo lo que significaba una rémora para el progreso, se había quedado fuera de la catedral. En las barriadas miserables donde la chusma celebraba con pulque la coronación de su nuevo tlatoani. Los tlatoanis, los virreyes, los presidentes, en esas especie de tres grandes etapas de nuestra determinación democrática, de nuestra determinación política, el fondo sigue siendo el mismo. Seguimos coronando tlatoanis. Y la barriada, el pueblo, lo celebra de la manera más básica, en este caso pues con pulque, pero siguen estando esas fuerzas ciegas, esos tremendos grupos ahora pues adueñados del voto, adueñados de una fe, adueñados de una ideología que no tiene una conciencia, que no ha sido repasada, que no tiene una profundidad política, que no tiene un conocimiento de fondo de la democracia, de los valores políticos, de los valores éticos, sino que es de poder, es yo gano para joderte a ti. Y cuando tú ganes, pues me voy a tener que cuidar y voy a tener que ver cómo me rasco para no desaparecer. Así de básico, y sigue siendo así de básico nuestro movimiento político. Solo buscan agrandar sus caudales. Los exaltados que llevan calzoneras, zarape y sombrero jarano, mañana tomarán el frac, la capa y el sombrero montado, y así como mudan de aspecto, mudarán de alma. Digo, estamos en el 2023 y esta acción de PRIAN con la unión del PRD, más allá de determinaciones políticas en nuestro país, es justamente una herencia de este asunto. No hay una ideología que me sostenga a mí con mi grupo político, con mis compañeros de clase. No, es el poder portal, es lo que otorga el poder, las ventajas económicas a las que me puede llevar, y ahí no me importa unirme con nadie, pisotear a nadie. No tenemos ningún reparo, los políticos no tienen ningún reparo en esa situación. Hay una pobreza, insisto, ética, eh, eh, abrumante, pues, de vergüenza ajena. Por otro lado, con un humor negro, pues sin duda alguna muy divertido, muy cruel, un sabor agridulce queda en la lectura de los trabajos de Serra, particularmente en este, donde podemos encontrar, bueno, pues que este tipo era un patán, pero no nos conviene para nada señalarlo y juzgar a López de Santana como un patán. Aquí lo que creo que vale la pena revisar es que el contexto responde perfectamente a las patanerías de López de Santana. Los elementos están dados para que traicione, casi como puertas que se van abriendo para que suceda, porque todo el mundo en nuestra pequeña situación de poder, todo el mundo abrimos las puertas a eso. Todos. Viene en nuestro lenguaje. Ahora que los muchachos a los que les doy clase tienen manera de mandarme sus trabajos vía internet, eh, en términos de juego, sin duda alguna, pero sigue siendo un común el ayúdeme, profe, el le agrego un café y súbame la calificación, el ya ve que yo le borré el pizarrón, cualquier situación, pues, en aras como de generar ese extra, esa ganancia. No tenemos un sistema en el que nos base con nuestro trabajo, que la base sea mi trabajo y que la juzgue el profesor y que determine los elementos positivos o negativos de mi situación. Eso en la escuela, en una escuela simple, en una preparatoria básica, llana, común. Imaginen entonces si eso está en el ambiente familiar. A mí me parece que eso es el gran logro de lo que transmite Serna, que somos una cultura así, que somos una cultura que permite personajes como Santana y como los políticos que hoy mismo gobiernan nuestro país y que lo tenemos en esta especie de, voy a jugar por supuesto, en este cuerno de la abundancia. ¿Por qué seguimos teniendo tantos millones de pobres y tan grandes y tan abismales diferencias sociales, ¿no? Hay en el fracaso una cierta voluptuosidad, hay un gozo con tal de fracasar, mezcla de indolencia y autocompasión. A mí me parece espléndida la descripción de este pueblo, de
de estos patanes que somos, de esta manera de movernos como mexicanos. Hay un fracaso, hay en el fracaso una cierta voluptuosidad, mezcla de indolencia y autocompasión, que nos sumerge dulcemente en las aguas lechosas del fatalismo. Hundido en ese légamo acogedor, cavilé sobre mi futuro y el de la patria. Me tocó ver el nacimiento de una nación y acabo de asistir a su muerte, pensé. Como todos los países con vocación de colonia, serviremos de rodillas a nuestros nuevos señores. Inclinada la cerviz y corrompida el alma, sin conservar siquiera la dignidad de los pueblos indios. Ni siquiera ese pasado en términos filosóficos, en términos éticos, religiosos, espirituales, lo hemos respetado, hemos arrasado, hemos barrido con todo, con tal de hincarnos para seguir pescando las limosnas que nos tiran las grandes potencias. Ninguno de ustedes sabe lo que es una leva, ni ha chupado pencas de maguey para engañar el hambre. Ya quisiera verlos caminar 30 leguas en el desierto con el sol clavado en la nuca. Parecería una descripción del maestro Juan Rulfo, ¿cierto? Ya quisiera verlos caminar 30 leguas en el desierto con el sol clavado en la nuca, a ver si después de eso no traicionaban a su mugrosa bandera. Por supuesto que mientras exista la miseria, no hay lealtades posibles. Mientras no asegure la comida de la siguiente comida y la de mañana, bajo esa necesidad biológica, bajo esa necesidad casi diría pues animalesca, voy a tener que comportarme de esa manera en este sistema. Entonces no hay nada que lo justifique, no hay nada que pueda detenerme en traicionar, en robar, etcétera, etcétera, si mi condicionamiento social viene determinado por una brutal pobreza. Este es muy lindo, muy radical, muy fuerte. Resulta que en el concurso para la escritura y la música del himno nacional mexicano que tenemos actualmente, bueno, ya ganan en Uno y Boca Negra, se entrega el premio y el día de la premiación se disfraza una mujer muy guapa de la patria para hacer la entrega del premio, el cheque y los premios que se correspondían, el dinero. Hay una mujer, una especie de decán, que se disfrazará o se vestirá de la patria mexicana. Bueno, la chica dice, la patria se llamaba Remedios y era murciana, es decir, de Murcia, española. Una paradoja brutalmente divertida, brutalmente cruel, que nuestra propia patria sea una mujer española, una murciana. Pero había vivido algunos años en Francia, donde estudió ballet, era una bailarina, y dice la bailarina, esta mujer Remedios, dice, bueno, claro, termina la entrega y el presidente, bueno, López de Santana, le dice ahí a los organizadores que la quiere recibir en su recámara a esta chica. Y dice la muchacha, me siento muy honrada por su invitación, Alteza, y espero haber estado a la altura de mi papel en la entrega de estos premios, ¿no? En el disfraz este. Cuando solté, dice Santana, el primer bostezo, ella comprendió que debía ponerse en acción y comenzó a desnudarse. Es exquisito en el humor negro y brutal en los términos simbólicos. La muchacha que hace la patria se va a desnudar y es una prostituta a la que se la va a zumbar el presidente, el gran líder político. Se va, ay, espero que no suceda nada, se va a coger a la patria literalmente, brutalmente. Ese es, no está escrito así, pero esa es la lectura normal que tendríamos que hacer. Y aquí lo brutal es que esto sigue sucediendo, esto simbólico es así. La patria para estos parias políticos es una mujer muy bella, sin duda alguna extranjera, porque no vamos a rebajarnos a consumir ese producto nacional y la voy a prostituir, la voy a someter. Como someto a esta mujer, así manejo a la patria. Eso es lo que sucede. Eh,
Y le dice Santa Ana, ¿no? Cuando la muchacha dice, bueno, pues comprendió ella que tenía que ponerse en acción y comenzó a desnudarse, y le dice Santa Ana, déjate la corona con los nopales, le supliqué. Es un detalle literario también muy hermoso, muy sarcástico y muy doloroso. Quédate disfrazada de México, ¿no? Pues otra vez este sentido, me voy a tomar, voy a violar casi literalmente los valores, los símbolos patrios, los signos que se destacan como lo mexicano, los tengo en mi cama y voy a abusar de ellos, porque así es, porque casi podríamos decir, por un brutal enojo, por una brutal situación guardada de haber nacido en esta tierra. Ese es el problema que seguimos, que en muchos sentidos, del cual seguimos atorados hace 300 años. Y finalmente es brutal también con toda su claridad con la que va a cerrar la novela, dice Santana, México y su pueblo siempre me han valido madre. Eh, no es un camino espiritual, aunque nosotros sabemos que siempre las acciones humanas siempre están determinadas por una situación espiritual, bueno, pero no lo aborda por ahí el maestro Serna. Pero como decía en otras entregas, de otros textos, el reflejo económico, social, cultural, político es tan brutal que nos traspasa, ¿no? Y que creo que aquí una especie de moraleja que no tiene Serna ni la novela, justamente es reflejarnos en estas situaciones, valorar nuestro pasado reciente, en este caso político, económico, cultural, eh, y empezar a determinarlo. Yo creo que desde nosotros, desde lo individual, desde compartimos estas lecturas, las hablamos de esto, lo llevamos por el lado del arte, lo que sea, pero urge que paremos esto, que paremos esta impronta, decía hace un rato, esta marca tatuada en nuestras generaciones de esto, de un profundo dolor de haber nacido como mexicanos, crecer, intentar ser poderosos para que al final, digamos, México y su pueblo siempre me han valido madre. El seductor de la patria, Enrique Serna. La novela es larga, en realidad sí es bastante voluminosa, así que tenle paciencia. Yo creo que de a pasitos irás terminando. No hay nada que te aleje, no hay un bache en la novela, no hay un momento en el que digas, ya está muy cansado de este proceso, porque todo está lleno de anécdotas de la vida íntima de este personaje. La mujer es un personaje extraordinario, la primera esposa, creo que me hizo falta mencionarla. La esposa con la que Santana vive muchos años, también con situaciones muy trágicas. Al final de cuentas, la mujer, acuérdate, se atreve a tener un amante, un músico, y este salvaje, nada, pues se interpone de una manera brutal. Esa misma situación estará repetida en otra novela, históricamente, años después, en Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. No digo que le esté tomando de aquí, no. Es un elemento histórico de respuestas muy similares, de respuestas, lo que te digo, pues, porque tenemos 300 años forjando, formándonos, debido a nuestro contexto, a nuestro sistema, al tipo de país que somos, al tipo de creencias que tenemos, hombres como estos. El seductor de la patria, Enrique Serna, yo soy Marco Vidal y estás en Master Vidal. Nos vemos en la siguiente entrega.